Why? Hey, ¿qué tal, Tecnocrats? Bienvenidos a un nuevo video en el que les estaré recomendando 5 mejores teléfonos para jugar a Free Fire en 2022. Porque sí, señores, ya estamos casi a terminar este año, así que ponte cómodo, crack. Mi nombre es Joseph y esto es Tecnocrats. Comenzamos. Si es primera vez que te pasas por este canal, te comento que aquí vas a encontrar contenido sobre reviews, comparativas, tops y mucho más, así que te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos videos. Por cierto, todos los dispositivos que voy a mencionar te podrán correr Free Fire en ultra, con sombras y con los FPS altos sin ningún tipo de lag, además que son bastante baratos. En este primer lugar te traigo el Redmi Note 9 Pro, un gama media de hace ya un año, el cual ofrece características que hoy en día siguen rindiendo muy bien, y sobre todo su rendimiento, el cual te va a servir muchísimo a la hora de jugar Free Fire en ultra. Este Redmi Note 9 Pro viene equipado con un panel de tecnología IPS LCD con resolución Full HD Plus. Eso sí, no tiene una alta tasa de refresco, sin embargo por el momento esa característica sería casi que inútil para jugar a Free Fire, ya que este juego solo admite 60 FPS, así que no te preocupes por eso, crack. En cuanto al rendimiento, este dispositivo viene con el Qualcomm Snapdragon 720G, un procesador enfocado al gaming. Eso es un plus para poder jugar a la perfección en Free Fire, y te lo digo por experiencia, ya que este es mi dispositivo de uso diario y realmente vale mucho la pena. Además se le suma que tiene una excelente autonomía, así que podrás jugar hasta 7 horas Free Fire, pero debes tener en cuenta que jugar en un ambiente donde la temperatura no sea tan alta, eso podría alterar la temperatura del dispositivo, y no te preocupes que todos los teléfonos sufren cuando la temperatura ambiente es muy alta. Fuera de esto, es un dispositivo muy recomendable, así que si tienes el dinero y quieres algo bueno y barato, esta es una gran opción a tener en cuenta. Lo puedes conseguir alrededor de $200 o menos, créeme que no te vas a arrepentir. Pero si buscas algo más actual y de otra marca, pero que no te gusta Xiaomi o yo que sé, o tienes otras razones, también existen los Realme, que son la competencia más directa de Xiaomi. Gracias a que también ofrece teléfonos con una muy buena calidad-precio. De todo su catálogo hay varios que te recomendaría, sin embargo te daré uno en específico, el cual sigue siendo una buena opción a día de hoy, además de que es más actual. Hablo del Realme 8, un teléfono que se lanzó a principios de este año con un precio muy competitivo y con especificaciones de un buen gama media para jugar a Free Fire. Este Realme 8 viene con un panel IPS LCD con resolución Full HD Plus, además una tasa de refresco de 90 Hz que podrás utilizar en otros juegos donde sí se aprovechen al máximo. Es una pantalla bastante buena, no es de las mejores, sin embargo es justa por lo que estás pagando, crack. En su interior tenemos un MediaTek como procesador, concretamente el MediaTek Dimensity 700, acompañado por 4 o 6 GB de memoria RAM LP DDR4X y 64 o 128 GB de almacenamiento interno UFS 2.1, aunque no es lo último en cuanto a la tecnología de memoria RAM y almacenamiento. Se agradece por lo menos que no se quede en lo tradicional. Su batería es de unos 5000 mAh, que claramente te podrá llegar al final del día sin ningún problema, y sobre todo si estás jugando a Free Fire. Además de eso tiene una carga rapidita de 18 vatios, un aspecto no tan bueno, y sobre todo para cargar esa enorme batería vas a requerir demasiado tiempo. Sin embargo te recomiendo mucho este Realme 8, tiene un precio de alrededor de $200, es posible que lo puedas encontrar un poco más barato, sin embargo lo recomiendo mucho. En este tercer puesto te traigo una opción muy viable y bastante barata. Te hablo concretamente del Redmi 9, un móvil de gama baja, pero eso sí con un rendimiento de gama media, el cual lo hace muy recomendable si lo quieres para jugar a Free Fire. Y además, si tienes un presupuesto muy bajo, este dispositivo tiene un panel IPS con resolución Full HD Plus, no cuenta con una alta tasa de refresco por obvias razones. Su pantalla está muy bien para lo que pagas, así que no hay que exigir demasiado. Su panel es de un tamaño de 6,53 pulgadas y está construido en plástico, que de igual manera es bastante más resistente que el cristal. El procesador es un MediaTek, en concreto el MediaTek Helio G80, un buen procesador sobre todo para mover Free Fire sin ningún tipo de lag o algo así. Vienen dos versiones de 3 y 4 GB de memoria RAM. Aquí sí te recomiendo que mejor te vayas por la de 4 y 64 GB de almacenamiento interno, es la opción más viable para que puedas tener el estándar de hoy en día. Su autonomía es su punto más fuerte porque viene con 5020 mAh, igual a la batería de sus hermanos mayores, los Redmi Note 9S y Pro. Tiene un precio de menos de $160 si los tienes, así que esperas, crack, no te vas a arrepentir. Ahora sí llegamos a los pesos pesados, como por ejemplo el Poco X3 Pro, que tiene rendimiento de sobra para Free Fire y para otros juegos mucho más exigentes. Tiene muy buenas cámaras, un panel que aunque no es AMOLED, y creo que la mayoría de personas esperaban que viniera con esta tecnología. Sin embargo, a pesar de que sea IPS LCD, es muy buen panel. Además trae consigo los 120 Hz de tasa de refresco que vimos también en el Poco X3 NFC. ¿Y por qué no ir por el Poco X3 NFC? Bueno, porque básicamente este es más poderoso que con su
Qualcomm Snapdragon 860, que está por encima del Snapdragon 855 Plus. En su momento fue el mejor procesador de esta compañía. Nos ofrece dos versiones, 6 y 8 GB de memoria RAM LPDDR4X y 128 o 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1. Tiene una batería de 5160 mAh, suficiente para hasta 2 días de uso. Además, una carga rápida de 33 vatios, pero eso sí, si no quieres pagar más por este rendimiento y te conformas con lo que ofrece el Poco X3 NFC, también es una buena elección, crack. Igual el dinero es tuyo. En este último lugar lo sube pensando muy bien, y sin duda aquí debe estar el Samsung Galaxy A52, que ya he recomendado en otros tops, porque realmente es muy bueno. Lo único malo es que es bastante caro, pero si tienes para comprarlo, la verdad no te vas a arrepentir. Tiene una pantalla muy buena con tecnología Super AMOLED y una tasa de refresco de 120 Hz. Esta es de las mejores pantallas en su rango de precio, o mejor dicho, es la mejor. Su rendimiento está a cargo del Snapdragon 750G, un excelente procesador de gama media alta, cual sí o sí podrá correr Free Fire en Ultra y con todo alto. Además de otros juegos como Call of Duty y PUBG, que son mucho más exigentes, con esto no vas a tener ningún lío. Vienen versiones de 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno. Su batería es de 4500 mAh con carga rápida de 25 vatios. Es un buen dispositivo por un precio de unos $380. Es posible que en otras partes puedas conseguirlo un tanto más barato, así que sin duda te lo recomiendo 100%. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál de estos 5 teléfonos te comprarías o cuál crees que debía agregar o quitar de este top? Sus opiniones son muy importantes para mí, así que háganmela saber en los comentarios, que yo les estaré respondiéndoles y dándoles corazones. Si quieres que te salude, también déjamelo saber en los comentarios y yo en el próximo video lo haré, crack. Y bueno, Tecnocrats, este ha sido el video de hoy. Si te gustó, ya saben que pueden indicarlo y por supuesto suscribirse, cracks. No olvides compartir este video con ese amigo que no sabe qué móvil comprar para jugar a Free Fire en Ultra. Ya saben que acá les dejo otros 2 videos para que sigan en la onda de la tecnología. Nos vemos en la próxima, cracks.